Seguimos, amigos, con esta segunda parte, Roberto Olivares. Roberto, yo creo que este Alex Saab, ayer lo vi y me dio tanto placer. La verdad que hay cosas que uno disfruta en la vida, pero ese videito fue demasiado corto. Me hubiera encantado verlo más. Bueno, lo vi varias veces, ¿sabes? Porque me complace ver que los malos al final se va a hacer justicia, independientemente de que ya no se lo vayan a traer, de que sea muy cuesta arriba, como dicen los periódicos en España, el país, que va a ser un camino empedrado para que Estados Unidos pueda extraditar, no importa, pero solo el simple hecho de que lo capturaron, el mensaje que se está mandando, ¿cómo lo ves tú, esta caída en desgracia de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, el testaferro colombiano, con papeles venezolanos, con posición diplomática en Venezuela? Bueno, yo creo que lo más importante, o sea, no es tanto la información que él va a proveer que ya los Estados Unidos no lo sepa. O sea, ese no es el punto. Lo que sí es el punto neurálgico es que si en definitiva es extraditado a Estados Unidos, ya desde el punto de vista legal se puede seguir armando, ¿verdad?, el expediente, y cuando se tome la acción unilateral que se tiene que tomar por parte de Estados Unidos para intervenir en Venezuela, ya tienen, digamos, todo mapeado, porque esto es como una telaraña. Entonces, obviamente, él es sumamente importante desde el punto de vista económico, no solo porque es el testaferro de Maduro y de muchas de las mafias, sino que, ojo, también está inmerso con personas importantes de la supuesta oposición venezolana. Entonces, claro que es importante su captura y claro que es neurálgicamente, o sea, y meteóricamente, decisivo que sea extraditado, aunque no hay tratado de extradición entre Cabo Verde y Estados Unidos, como lo dijo el procurador general. Hay tratados que tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado. Creo que entre esos está la Convención de Palermo, por ejemplo. Entonces no necesitas tener un tratado de extradición para mandar, por ejemplo, a Alex Saab a Estados Unidos. Ojo, sabemos que el tipo está protegido por varios países y sabemos que ellos tienen todo el dinero del mundo. Pueden comprar casi a cualquier ser humano. Ahora, la decisión de ese juez y la decisión del gobierno de Cabo Verde está en la lupa. Y Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Entonces, no se les va a hacer fácil. No se les va a hacer fácil esta vez que se les escape como pasó con el Pollo Carvajal. Estados Unidos está claro que este tipo es neurálgicamente, te repito, decisivo para los planes a corto plazo que tienen ellos de intervenir en Venezuela. Porque al ellos demostrar ya con papeles en la mano y con el tipo diciendo, bueno, sí, esto es verdad, por esto desde este año me reuní con tal, hay videos, hay fotos, hay esto y lo otro, ya estamos hablando de otra cosa. No es lo mismo que tú digas, no, esta es la información, a tenerla. Y ojo, vamos a estar claros en algo. No importa qué tipo de criminal o malandro sea, hasta el más pintado, cuando Estados Unidos te pone la braga naranja, te sientan enfrente de un fiscal y te dicen, señor, por estos delitos a usted le sale cadena perpetua, o le salen no sé cuántos años o cadenas consecutivas, o le sale mínimo 50 años, pero si colabora con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si te salían 50 años, ahora son 20, o 18, o 22. Cualquier persona va a negociar porque nadie quiere estar 50 años preso, claro, mucho menos cadena perpetua. Y ellos saben que en Estados Unidos sí se joden, como decimos en criollo. Entonces, yo lo que le digo a las personas es, primero, busquen fuentes fidedignas, no empiecen a leer a todo el mundo que le dice una cosa, otra cosa. Búsquense personas que de verdad sean serias, que están siguiendo el caso. Y les repito, por ahora no vamos a tener más información de aquí a unos días. Ya en algunos días se va a saber la primera decisión del juez, después se tiene que saber, ellos van a apelar, obviamente van a apelar, es un sistema de justicia democrático. Después, si pierden la apelación, no sé cuántas apelaciones más tendrán, porque también tiene que haber una Corte Suprema de Justicia. Entonces esto va a llevar tiempo. Como 40 días, la decisión es de Cabo Verde. Dicen que es del gobierno de Cabo Verde. Exactamente, y dicen que en el cabo de 40 días podemos tener una decisión porque hay que seguir esos pasos legales. Fíjate, ¿quién caería, según tu criterio, Roberto, que tú tienes un olfato adivinatorio estupendo? ¿Quién debe estar temblando con la posibilidad de que ese hombre llegue a las cárceles aquí en Estados Unidos? No, bueno, obviamente Maduro es el primero, por lo que te acabo de explicar. Claro, pero eso lo sabemos, ese, sí, pero ahí está temblando mucha gente de oposición. Yo no sé quién, yo sé que Ramos Alú es un corrupto, yo sé que Leopoldo López es corrupto, Capriles, yo sé que todos son corruptos, pero yo no tengo las pruebas de que este tipo le pasó dinero a ellos directamente.
Pero yo estoy seguro que a través de Testaferro hay algún tipo de conexión entre Alex Saab y la mayoría de los líderes políticos de la supuesta oposición venezolana. Entonces, esos están temblando. Estoy seguro que sí. Y Maduro, y Cabello, y Padrino, porque es que el tipo se había convertido en una suerte de, no sé cómo llamarlo, cuál sería la palabra, pero es que manejaba casi todo el entramado económico. Un semidios del Olimpo, era un semidios del Olimpo, casi que todos los humanos tenían que ver y pedirle. Yo estoy casi seguro que Gorrín, todo esto del Tuerto Andrade, todos estos personajes que nosotros hemos tenido bajo observación y la justicia internacional también, yo creo que tienen que haber hecho negocio y como dices tú, de alguna manera ese dinero hecho con este señor Saab, pues debe haber llegado a manos de estos políticos opositores corruptos. Y no solo en Venezuela, yo también creo que en Colombia deben haber y otros cuantos, en España, fíjate cómo se ha develado esto de Morodo, Zapatero, Claro. es decir, todo, de Podemos, todo eso es un enjambre o una telaraña como tú lo describes. Pero cuando yo te nombro a Alex Saab, y imagínatelo sentado frente a la silla de un fiscal negociando, porque como tú lo describes, es así. La justicia estadounidense lo sientan, le llevan café, chocolates, donas, en cuartos donde pasan horas con sus abogados, la contraparte. Así ocurre en la justicia real estadounidense. Para negociar, mire, te damos esto a cambio y es una negociación. Ok, me quitas un añito, pero te doy más información de este lado. Cuando tú te imaginas esa escena, Roberto Olivares, ¿a quién es la primera persona después de Maduro y estos personajes conocidos que sabemos que todos van a terminar con trajes naranjas en las cárceles estadounidenses, con el favor de Dios? ¿Qué personaje se te viene de primero a la mente tiene que pagar por sus conexiones con Alex Saab y todo este entramado de corrupción? Mira, yo siempre le he tenido a dos personas de la oposición un odio, es verdad, les tengo odio. Y aunque yo casi no odio a nadie, a ellos sí, por el daño que le han hecho a Venezuela. Yo le llegué a tener odio a Hugo Chávez, ya está muerto, no le tengo odio. Pero Ramos Alú, por ejemplo, y Julio Borges, esos dos personajes, yo les ruego a Dios que estén manchados también con Alex Saab y que cuando esté negociando con los fiscales en Estados Unidos, el tipo de las pruebas. Mira, este tipo de Acción Democrática, un partido político, y este otro tipo de otro partido político, aquí están las pruebas, ellos negociaron con mis testaferros, aquí están las cuentas bancarias, los negocios, etc. Mira, no sabes lo feliz que me haría a mí si Ramos Alú y Julio Borges, esos dos personajes nefastos para la historia moderna de Venezuela, estén involucrados con Alex Saab. Pero al final del día, Alejandro, lo importante es, como te digo, que Estados Unidos lo pueda extraditar y que se demuestre con pruebas en la mano ese entramado ilegal que ha mantenido a flote a partes de las mafias, tanto de la tiranía como de la oposición. Oye, ayúdame, Roberto, en este ejercicio, porque yo también a uno de los personajes de la historia, igual que tú, yo no uso la palabra esa porque me parece feísima, porque eso creo que va en contra de los principios de uno. Pero bueno, sí lo detesto. Vamos a ponerle otro sinónimo. Pero Julio Borges, ayúdame a describirlo, porque yo sé, lo conozco hace mucho tiempo, sé que no es un personaje transparente, pero la gente se debe preguntar a veces, ¿por qué tantos señalamientos contra Julio Borges? ¿Puedes ayudarme a describir qué es lo que realmente este personaje de Primero Justicia, que llegó al Grupo de Lima a presidirlo, a pesar del desprecio que tenía, de la manera como se va de Venezuela y ahora está viviendo en Washington porque ni siquiera en Colombia tiene cabida? ¿Cómo? Dame un currículum de él, un currículum para que la gente entienda por qué tú lo tienes en tu lista negra. Bueno, mira, yo creo que lo primordial, o sea, para digamos lo más público y notorio que él hizo, que fue lo de delatar a estos militares del golpe azul, que no es un mito urbano, esto sucedió, ellos lo han dicho, todavía algunos de ellos están presos. Yo he conversado con algunos de ellos, con sus propios familiares, y los delató Julio Borges. Por ejemplo, ese es solo un caso que es muy público y notorio. Mira, cuando él iba en esa camioneta y su chofer o guardaespaldas atropelló a ese niño, que él sale de esa camioneta corriendo, ni siquiera fue a chequear al niño a ver cómo estaba. Todo, o sea, asustado salió corriendo y se fue y se metió, no sé si fue en su casa o no sé dónde fue que se metió. Eso te demuestra el tipo de persona que es él, porque yo estoy seguro que tú o yo nos pasa eso. Coño, uno va a chequear al chamito, es un niño que lo atropellaste en una bicicleta, uno no sale corriendo y se va a esconder en una casa. Entonces eso dice mucho de verdad de quién es ese tipo.
Mira, él es una persona que supuestamente es inteligente y preparado. A mí me han dicho los que se han reunido en privado con él, que en las reuniones con el Departamento de Estado tiene un buen inglés, o sea, que es un profesional, se sabe desenvolver, pero lamentablemente es una persona de malos sentimientos y es un tipo que se ha convertido hoy en día en el canciller de facto de este gobierno interino de Juan Guaidó, y es uno de los que precisamente está impidiendo que Estados Unidos actúe de una manera de fuerza o militar, como lo queramos llamar en Venezuela, que lamentablemente los tiempos políticos no son los mismos. Fíjate que el año pasado, si todos ellos le hubieran dicho a Estados Unidos y a Donald Trump, mira, tienes que intervenir, te vamos a apoyar, no sé, Trump lo hubiera hecho. Ahora se le complicaron las cosas. Por eso es que en la política los tiempos son sumamente importantes, el timing, como se dice. Pero Julio Borges, mira, te lo repito, es un personaje nefasto y él ha sido una piedra de tranca para la liberación de Venezuela, igual que lo ha sido Leopoldo López, que en los últimos años se ha convertido en la persona que yo no sé por qué razón maneja todo lo que es el entramado de oposición, fue el que puso a Guaidó, el de los golpes fallidos, fallidos de mentira, porque ya sabemos también que esos golpes planificados supuestamente por Leopoldo López y Guaidó no tenían la finalidad de derrocar, más bien sirvieron como purga interna de la Fuerza Armada Nacional y también sirvieron para ellos negociar, no sabemos todavía qué cosas, pero en el futuro todo se sabe, la verdad florece. Bueno, pero y además los hechos están allí. Fíjate que el del 30 de abril sirvió para la liberación supuesta, entre comillas, de Leopoldo López, y el macutazo sirvió para la liberación del tío de Guaidó, que fíjate que lo escondieron debajo de la mesa, no volvieron a nombrarlo y se olvidaron del resto de los partidos políticos, de los más de casi 200 militares que están presos y torturados en las mazmorras de esta dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, esos hechos, señores, hay que irlos apuntando, hay que irlos anotando para que cuando uno le pasa en revista, oye, mira, esto es lo que han hecho y deshecho. Fíjate, y de Ramos Ayub, que es un personaje, bueno, tú sabes que a mí siempre me encantó el verbo de él, pero decía, ese señor tiene algo, porque lo conocí mucho mientras estaba en Globovisión, iba muchísimo al canal, su verborrea no se lo quita nadie, tiene un léxico estupendo, una forma de hablar, que además creo que ha sido su arma política, pero detrás de esa arma política, de esa presentación impecable que tiene como líder, pues es un personaje que, fíjate, cómo nos ha llevado a unas elecciones que además le van a dar mucho más oxígeno, al menos que, como tú dices, Estados Unidos actúe, porque pacíficamente no hay salida, electoralmente no hay salida. Mira, Ramos Alú, obviamente, volvemos a repetirlo, es un zorro viejo, ¿no? Hay un dicho que dice que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas. Eso le cae como anillo al dedo a Ramos Alú. En privado, ¿qué decía Carlos Andrés? Carlos Andrés en privado decía que él no tenía madera para ser presidente y que Ledesma sí. Eso son anécdotas históricas, eso lo decía Carlos Andrés. Y también Carlos Andrés decía que había que cuidarse de Ramos Alú, porque tenía sangre de traicionero. Y fíjate que Ramos Alú precisamente fue uno de los que traicionó a Carlos Andrés, cuando lo enjuiciaron justo con los otros traidores que lamentablemente no importa la opinión que uno tenga de Carlos Andrés, le jugaron sucio y él era un presidente democrático, y entre eso está Caldera, Escobar Salón, muchos magistrados de la extinta Corte Suprema de Justicia y sobre todo el que tenía más cercano a él, que era Ramos Alú. Entonces él la traición la lleva en la sangre desde sus inicios, también como Julio Borges es una persona de malos sentimientos, además es un mercader político y tiene labia, tiene buena lengua y es un encantador de serpientes. Entonces por eso es un hombre tan peligroso. Ya hoy en día se sabe, pero fíjate todo el daño que ha hecho a través de décadas en Venezuela. Bueno, tanto daño ha hecho que desde ese evento, yo creo que comienza la destrucción efectiva de lo que es la democracia imperfectible que teníamos, imperfecta, mejor dicho, que teníamos, y nos ha llevado a esta narcotiranía, nos ha arruinado de una manera tan vil y cochina. Roberto, para terminar, quiero preguntarte sobre este tema. Cuando hablan de Leopoldo López, la gente todavía le cuesta digerir el tema de Leopoldo y Lilian Tintori. Tengo una amiga que está en España y me dice, ellos se pasean como reyes, ella sobre todo con sus hijos y guardaespaldas y todo. Y es como nauseabundo, ¿sabes? Porque
te deja como un sinsabor tanta gente pasando necesidades dentro de nuestro país. Nosotros podemos tener miles de problemas económicos, pero tenemos como solventarlos porque estamos libres, tenemos libertad y tenemos acceso a todo mientras busquemos y encajemos en la sociedad donde estamos, ¿no? En un país que es prestado. Para mí es mi segunda casa, te lo dije hace rato, soy americano ya, pero nací en Venezuela y quiero la libertad de Venezuela porque en Venezuela están, porque si por mí fuera, me olvidara de ese desastre. Pero resulta que tengo familia, tengo a mi madre, tengo hermanos, primos, tíos, sobrinos, y somos familia muy grande, de parte y parte, de mi esposa y la mía. Estos dos personajes, ¿cómo se convierten, según tu criterio, en los reyes del cambio histórico que está viviendo Venezuela bajo la fachada de oposición? Mira, es una pregunta que tiene muchas aristas. Aquí tenemos que irnos primero a la parte psíquica y espiritual y del gentilicio del venezolano. Estas mafias son expertas en la manipulación y de manipulación, te repito, psíquica y espiritual. Sí, tienes razón. Entonces, a medida que han pasado los años, ellos han tenido que ir sacando a la palestra diferentes personajes. ¿Por qué? Porque ya los otros se les había descubierto la maraña, habían perdido popularidad por X o por Y. Entonces, en este contexto sociopolítico es donde Leopoldo y Lilian salen a la palestra, ya eran conocidos, pero no tenían la fama ni el liderazgo que llegaron a tener en algún momento. Esto no es casual, ni tampoco es porque Leopoldo López sea la gran cosa. Es que tanto las mafias de un lado como el otro en ese momento les convenía que él fuera la figura, sobre todo una figura casada, una figura con niños, la figura típica familiar venezolana de clase media, media Además, ella venía de la televisión, claro, mucho éxito, pero todo el todo apoyo bonito, ¿no? mediático, todo de manera intencional y por el otro lado. Radio Caracas Televisión, por cierto, ¿no? Ajá, bueno, ¿no? Y por el otro lado entonces lo mencionaban, que o era Chávez o si no era Maduro, pero todo es planificado, Alejandro, todo, esto es algo maquiavélico, esto es algo que se ha hecho en otros países, que se está ahora implementando en Venezuela desde hace muchos años. En Venezuela ha sido 10 veces peor, porque casi toda la oposición está corrompida, porque además el país está entre los primeros 10 en el planeta Tierra entre más minerales y recursos naturales, entonces ha sido secuestrado por diferentes mafias y diferentes potencias extranjeras. Pero Leopoldo López, por ejemplo, cuando a mí me dijeron hace algunos años, mira, Leopoldo no está preso, eso es mentira, yo no lo creía. Sí, yo tampoco. Lo digo, a mí me lo dijo una señora que el esposo trabajaba en el FBI. Esto ya yo lo he hecho público, esto lo hice público yo el año pasado, creo, hace 2 años. Mucha gente me cayó encima, pero esa es la verdad. Hoy en día tú me preguntas a mí, ¿estuvo preso Leopoldo López? Lo dudo bastante, lo dudo muchísimo. Según Ledesma sí, porque Ledesma estaba ahí y Ledesma lo veía. Ahora, no sé qué decirte, pero si tuviera que dar una sola respuesta y de mi vida dependería de esa respuesta, te digo que no estuvo preso. Te lo digo así y no me interesa que me caigan encima. Pero te repito que esto todo ha sido planeado con mafia, con psicólogos, con todo, para ver cómo se le llega al país, para ver cómo esta gente que son mayoría, pero que les hacemos fraudes electorales, que se nos han alzado, pero después terminamos de meterlos presos. Hablo de la población, no de los líderes políticos. Los sacrificamos, los torturamos, lo hacemos público, tal. Todo eso ha sido una ruleta de emociones que culminó en donde estamos hoy en día, que estoy hablando contigo en junio del año 2020, donde el pueblo ni de vaina sale a protestar porque está huérfano y sabe que si sale a protestar lo van a matar, claro, o si meten preso lo van a torturar, y que no hay líderes políticos verdaderos de oposición patriota que vaya a dar la vida por el país como ellos si la dan en la protesta. Esa es la verdad. Así es. Oye, Roberto, te agradezco. ¿Dónde te pueden seguir la gente en tus redes sociales? Siempre tienes un fabuloso análisis que no vamos a decir que es por el análisis en sí, sino que logras graficarnos visualmente lo que está ocurriendo. Te lo agradezco enormemente. ¿Dónde te pueden seguir? En mi Twitter, Roberto Carlos 14. Roberto Carlos, sin ese, Roberto Carlos 14. En mi Instagram, periodista.robertocarlos14. Y las personas que me siguen ya saben que ya yo tengo 3 meses tocando las élites globales, tocando el nuevo orden mundial, y también saco de vez en cuando hilos bien interesantes. Anoche hice un hilo de Nikola Tesla. Entonces, los que quieran meterse en Twitter para que vean el hilo que hice de Nikola Tesla, uno de los personajes más brillantes de la historia de la humanidad, que por cierto, ya para cerrar,
también fue víctima de las élites globales y del nuevo orden mundial de su tiempo. Le robaron las patentes. Hoy en día se está reivindicando como un gran científico y un gran inventor, que de hoy en día utilizamos muchas cosas que vienen del cerebro y de la capacidad inventora de Nikola Tesla. Entonces, bueno, Roberto Carlos 14 y periodista.robertocarlos14. Dale, gracias Roberto Carlos Olivares, gracias por el tiempo. La semana que viene volvemos a conversar. Interesante esta tertulia. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Gracias a ustedes también por haberse conectado. Hasta pronto.